Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor. Cristo, venme aquí. Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame
así poder escuchar tu corazón, Señor. Sí, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ipue.es. Cuando suena el despertador, nos levantamos en un nuevo amanecer. Caminamos paso a paso, inspirados, disfrutando todos los momentos para estar siempre conectados, escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús. Disfruta cada semana nuestra programación, Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Continúa con nosotros en Radio Ipue. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, en la Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas de será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mar. Levantamos manos santas.
Amén. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en esta hora en sintonía de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios, en su programa Paso a Paso, un miércoles más, dispuestos a escuchar el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, pues es para mí un privilegio poder presentar a nuestro invitado, nuestro hermano Jairo García, pastor de la Iglesia del Señor, allí en la ciudad de Torrevieja, a quien le damos la bienvenida, hermano Jairo. Amén, mi hermano Didier. Dios me lo bendiga. Un gusto muy grande, muy placentero poderme dirigir hacia cada uno de los hermanos que están escuchando este programa y sobre todo pues a usted y felicitarlo, luchado por para felicitarlo por este programa Paso a Paso a través de esta hermosa radio, como ya lo ha dicho usted, la radio que nos sintoniza con Dios. Amén, hermano Jairo. Bueno, nuestro hermano Jairo está en esta tarde como invitado para exponer un tema. Recuerden que hemos iniciado una temática la semana pasada donde hablábamos de los verdaderos discípulos. Hay una serie de estudios, exactamente 12 pasos que vamos a ver. La semana pasada nuestro hermano Andrés Beltrán nos habló acerca de un verdadero discípulo elige bien a su Señor. Y la característica que veremos hoy del verdadero discípulo es que se arrepiente de verdad. Entonces, para mí es un placer tener a nuestro hermano Jairo. Hace muchos días no le teníamos por aquí en este programa, pero bueno, hoy nos ha correspondido la bendición a todos los oyentes y la audiencia de este programa Paso a Paso, no solamente a través de la aplicación de la radio, sino también a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde compartir el link de este programa. Y saludamos a todos los hermanos que van reportando su sintonía para el programa de Paso a Paso. Entonces, hermano Jairo, lo voy a invitar para que usted haga una oración de inicio y luego usted nos exponga esta parte de la palabra de Dios. Amén, mi hermano Didier. Vamos a orar en este momento pidiendo que el Señor nos dirija en este programa y que en cada momento que vayamos progresando, vayamos avanzando en este hermoso programa, vaya a redundancia, vayamos paso a paso aprendiendo, paso a paso creciendo en el conocimiento, creciendo en la fe, que podamos paso a paso cada día acercarnos más a Dios. Y creo que esta oportunidad a través de este evento, de esta programación, creo que Dios está haciendo eso con cada uno de los que se están conectando en este momento y los que se van a conectar en el transcurso de este programa. Oremos al Señor. Señor, mi Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias por permitirnos en esta hora poder usar estos medios virtuales para poder llegar a muchas casas, a muchos hogares, para poder llegar a muchas vidas, Señor, a través de este programa. Que el hombre, la mujer, el niño, el adolescente, el joven, a través de esta enseñanza ellos puedan ir paso a paso conociéndote más, acercándose cada día más a ti, Señor. Que estas enseñanzas que se han venido dando y que se continuarán, quiero, Señor, que tú a través de ellas, por favor, ilumines la mente, el corazón, te le reveles, Señor, a un alma que necesita oír tu voz y entender tu palabra. Sigue, Señor, por favor, bendiciendo a quien dirige este evento, nuestro hermano Didier Ruiz, Señor, te pido por él que tú seas ayudándolo y capacitándolo y dándole tu gracia cada día para poder llegar a muchas personas con este hermoso programa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Bueno, hermano Jairo, entonces vamos a iniciar el estudio correspondiente para esta tarde. Vamos a hablar de este hermoso tema, arrepiéntete de verdad. Hay una lectura que quisiera tenerla como de pronto desde el punto de vista orientativo. Ya usted tendrá sus citas bíblicas, pero dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento se puede expresar a través de unos frutos. ¿Es así o no es así, hermano Jairo? Amén. Todo suyo el micrófono. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Bueno, hermano Didier, agradezco una vez más por la invitación
que me ha extendido para poder estar en este programa. Realmente cada vez que escuchamos una enseñanza a través de, de este medio y sobre todo paso a paso, siempre nos da un poquito de temor porque escuchamos enseñanzas muy hermosas, muy preciosas, y de eso se trata, de poder ser explícito, de poder ser claro en la palabra del Señor, conciso, porque necesitamos que las personas que nos están escuchando ahora y las que se van a seguir conectando puedan entender y comprender realmente qué se necesita para ser un verdadero seguidor o discípulo del Señor. Y uno de esos puntos que se necesita, o uno de esos pasos que se necesita, es realmente tener un verdadero arrepentimiento. Hablar sobre un verdadero arrepentimiento, voy siempre a la Biblia, ¿no? Qué hermoso es poder hablar siempre apegado a ella, tomado de ella. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, dice la palabra del Señor Jesucristo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Entonces, sí quisiera como a forma de una introducción poder recordar, poder explicar o enseñar qué es realmente el arrepentimiento, ¿no? Porque necesitamos saber qué es el arrepentimiento para luego pues poder dar esos frutos del arrepentimiento. Al estudiar este tema debemos de recordar que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe para que las personas lleguen a convertirse en un verdadero cristiano, en un verdadero discípulo. Es tan esencial, es tan necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. Yo estaba mirando ese texto bíblico en el libro de Mateo, capítulo 3, en el versículo 2. Los que están ahí en sus hogares en esta hora pues pueden abrir la Biblia y seguir esta enseñanza a través de la palabra del Señor, porque todo lo que se explica, todo lo que se enseña aquí no es producto de un intelecto humano, de un conocimiento filosófico. No. Es todo pegado a la palabra del Señor, unido a ella. Y digo que es tan importante el arrepentimiento como la fe para las personas que realmente quieren ser verdaderos cristianos o para tener ser un verdadero hijo, seguidor, discípulo del Señor. Y decía que el arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si continuamos mirando atrás de la escritura, fue el primer mensaje en el ministerio que tuvo Pedro. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro dice: arrepentíos. Mire qué importante el arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento. Y también ocupa un lugar prominente en las enseñanzas de los apóstoles. Esto debe ser entonces una enseñanza continua de cada cristiano. Ya lo leíamos en Hechos capítulo 17, verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, nadie se queda exento, nadie se queda fuera de este mandamiento. Ahora manda a todos los hombres. No es que yo no tengo que arrepentirme. No, si Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, es porque todos tenemos que dar ese paso importantísimo en nuestra vida. ¿Qué es el arrepentirse? Bueno, es un acto espiritual en que una persona confiesa su pecado a Dios. Una vez que la palabra del Señor Jesús ha llegado a su vida, lo confronta, lo hace entender a través del Espíritu Santo que necesita dar el paso del arrepentimiento. Yo siempre pongo este ejemplo, que arrepentirse es hacer un stop, es un pare, un alto en la vida, que si yo iba caminando hacia el norte,
Me paro, me doy una vuelta de 180 grados y comienzo a caminar hacia el sur. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy camino hacia la muerte, cuando escucho el evangelio de Dios, Él a través del Espíritu Santo me redarguye y me convence de pecado, hago un alto en mi vida, doy un giro de 180 grados, ya no camino hacia el precipicio, ya no camino hacia la muerte, ya no camino hacia el juicio malo para nuestra vida, ya no camino hacia la condenación eterna, sino que giro, le doy el giro de 180 grados, le doy la espalda al mundo, le doy la espalda al enemigo, y ahora miro a Jesucristo por la fe. Él dice, mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra. Y comienzo a seguir, comienzo a caminar paso a paso en esta vida cristiana, en esta vida de este arrepentimiento que hemos hecho, este verdadero arrepentimiento, y ahora comienzo a caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, por poner un ejemplo de qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, es un cambio de sentimientos, es un cambio de actitud hacia el pecado. El verdadero arrepentimiento es un cambio a la justicia, es un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento. Necesitamos, para que haya un cambio en nuestra vida, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y me atrevo a decir que si la persona no cambia, aunque vaya a la iglesia toda la semana, aunque se congregue, aunque se esfuercen a hacer muchas cosas, pero si no hay un cambio, hace falta un verdadero arrepentimiento, porque el que realmente ha tenido un verdadero arrepentimiento, se le ven los frutos o el fruto en su vida de ese genuino o de ese verdadero arrepentimiento. Entonces necesitamos no solamente, digamos, que la persona asista a un lugar de reunión o un lugar de congregación o una iglesia, sino que realmente haya un cambio en la vida de la persona para que realmente se pueda divisar, se pueda ver que ha habido un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio, cambio a la vieja vida, cambio del camino, cambio del destino, cambio. Tiene que haber un cambio en la vida de la persona cuando hay un verdadero arrepentimiento, ha tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento y qué pasos hay que dar cuando uno se arrepiente? ¿Qué es lo que se efectúa en la vida de la persona? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber una verdadera convicción. Tener una seguridad. Cuando hablamos de convicción, hablamos de seguridad de la verdad. Estar seguro, convencido, tener una convicción de que Jesucristo es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados. Tener la certeza realmente en nuestra vida que lo que yo estoy pensando, sintiendo a través de la palabra, de la predicación, de la palabra de Dios, lo que está efectuándose en mí es el poder de Dios y que Él me lleva a dar ese paso de arrepentimiento. Entonces, tiene que haber una convicción genuina. Es el primer paso al arrepentimiento. Al escuchar el mensaje de Dios, como les decía, cuando escuchamos el mensaje de Dios para nosotros, para nuestra vida, la convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros. No sé si a algunos les ha pasado que cuando el predicador está transmitiendo el mensaje, dice, pero ¿quién le ha dicho a ese señor mi vida? ¿Quién le ha contado? Pero es que me está diciendo todo lo que yo soy. Alguien le habrá comunicado, lo habrá llamado antes que yo venga. No, es el Espíritu Santo que me está traduciendo a mi vida lo que yo necesito oír y me está confrontando y está viendo en mi vida una convicción real, una seguridad que yo necesito un genuino arrepentimiento. Entonces, la convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros cuando escuchamos el evangelio, la palabra del Señor.
Es más, esto fue lo que le sucedió a aquella gran multitud en el día de Pentecostés, cuando leemos Hechos capítulo 2, verso 38, que ellos dijeron, pues varones, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando escucharon el evangelio, la palabra, la predicación, y Pedro pues enseguida les dice, arrepentíos, pero un verdadero arrepentimiento y convertidos. Y también cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de Hechos, cuando habla acerca del carcelero de Filipo, capítulo 16, Hechos capítulo 16, aquel hombre también dice, ¿y qué tengo que hacer? Díganme, díganme. Es que ahí viene la convicción, la seguridad de que solo Jesucristo nos puede perdonar nuestros pecados. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 15 dice, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, que la conciencia es afectada cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso decíamos hace poco que hay un cambio. Tiene que haber un cambio en la vida de las personas. No puede seguir siendo los mismos. No puede continuar en la misma vida. Tiene que haber un cambio. Lo que decíamos al inicio del programa, tiene que haber un fruto de que ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero eso inicia habiendo una verdadera convicción en nuestra vida. Es necesario que escuchemos su palabra y que la palabra de Dios trae convicción al corazón de los oyentes. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una tristeza en el corazón, porque eso es arrepentirse, dolerse de haber ofendido a Dios, pero hacer la promesa de no volverlo a hacer otra vez o de no volverlo a hacer más. Entonces hay tristeza en el corazón. Estaba leyendo antes del programa también, allá en segunda de Corintios, si usted me acompaña, por favor, hermano, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí debemos señalar que no toda tristeza, no toda tristeza que según Dios nos dice aquí es para salvación, porque hay gente que está triste por haber ofendido a Dios, pero sigue haciéndolo. Debe de haber una tristeza según Dios, pero una tristeza de un arrepentimiento, un dolor de haber ofendido a Dios y dar el paso al arrepentimiento. Muchas veces los que son culpables de algún crimen o de haber cometido algo malo, lloran y se lamentan como que se les estuviera partiendo el alma o partiendo el corazón. Pero eso solo porque sufren los resultados de su comportamiento, nada más. No porque están arrepentidos de sus pecados, no, están arrepentidos, les duele o lloran por haber cometido, haber delinquido, haber hecho algo malo y se arrepienten, pero cuando salen vuelven a delinquir, vuelven a violar la ley, vuelven a andar en sus andancias, vuelven a andar en sus quehaceres malos, pero lloraron, pero lo lamentaron, pero simplemente fue por las cosas que habían hecho, pero no hicieron la promesa de no volverlo a hacer más. Sufren por el resultado de su comportamiento, el resultado de las cosas que hicieron. No porque están realmente arrepentidos porque pecaron, porque ofendieron a Dios. No, lloran porque hicieron algo malo y los van a dar un juicio. Nada más. Pero qué hermoso es tener nosotros un verdadero arrepentimiento. No solamente por las cosas que hicimos o que éramos, sino un dolor de haber ofendido a Dios, pero al mismo tiempo un compromiso de no volverlo a hacer más. Eso es lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios, no según el mundo, es que el hombre que está en pecado, por favor, se arrepienta. Y ese arrepentimiento
produce salvación en la vida del hombre. Entonces, porque el que no se arrepiente, dice la Biblia, es muerte. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree, peor se bautiza, si no se arrepiente, pues será condenado. Entonces necesitamos dar nosotros esos pasos para un verdadero arrepentimiento, tener una convicción, una seguridad que solo Jesús nos puede salvar, y que haya una tristeza en el corazón, no solamente porque sí, lo ofendí, hice lo malo, no, una tristeza de haber ofendido a Dios y ahora hacer un compromiso de no volverlo a hacer más. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una confesión. Todos esos pasos debe haber en nuestra vida en ese arrepentimiento. Oiga, y es que el arrepentimiento es como un milagro, es un milagro de Dios. Todo eso sucede en un momento, en un instante. Qué bueno y qué maravilloso en nuestros días. Hay una confesión, una sensación. En esa confesión hay en nuestra vida como una sensación de vergüenza, de humillación, acompañada de ese verdadero arrepentimiento por el pecado. Pero eso no impide que el pecador confiese sus pecados. Tengo vergüenza, estoy humillado, es verdad lo que estoy escuchando, el evangelio, la palabra que me están predicando, y qué vergüenza que tengo. No, yo soy ese hombre pecador, y confiesa que es ese hombre pecador, pero esa vergüenza, esa humillación no le impide a que él confiese sus pecados. Más bien, el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos. Por eso queremos hoy invitarle a usted que está en este programa Paso a Paso, que está escuchando esta enseñanza acerca del verdadero arrepentimiento. Si esto que estás escuchando mueve tus entrañas, mueve lo profundo de tu corazón, necesitas confesar a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, y confesarle a Él también tus pecados para que puedas ser librado de ellos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, mire lo que dice la palabra del Señor, ahí en su casita donde usted está, o tal vez en la oficina, en el trabajo, o va viajando. Escuche esta palabra, acompáñenos a abrir la Biblia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no solamente se queda allí, sino que el que los confiesa y se aparta, eso es importante, y se aparta de ellos, de los pecados, no solamente los confiesa, no, los confiesas y te apartas de ellos, alcanzará misericordia. Qué importante es el arrepentimiento y dar frutos dignos, frutos hermosos, preciosos del arrepentimiento. Pero debe de haber, estimado hermano, amigo que nos escucha, simpatizante, asistente a la iglesia que nos escuchas, necesitas dar este paso verdadero de arrepentimiento. Número uno, decíamos que debe haber convicción, debe haber tristeza en tu corazón de haber ofendido a Dios, pero debe haber confesión de tus pecados, confesarlos y apartarte, y alcanzarás. No te lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Por eso te digo, acompáñame, léela. Dice la palabra del Señor: alcanzarás misericordia. Por lo general, cuanto menos deseo sienta la persona de confesar sus pecados, tanto menos arrepentido estará su corazón. Si confesamos nuestros pecados, primero de Juan capítulo 1 verso 9, anote esa cita, léala por favor, de parte de Dios se la doy en esta hora. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, el Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que de ese paso del arrepentimiento, pero verdadero, de ese paso de arrepentimiento genuino, y comenzará a dar frutos
dignos del arrepentimiento. Como lo he dicho ahora, otro de los pasos para un verdadero arrepentimiento, que uno no te vea que hay un verdadero arrepentimiento, es que se deja de pecar. Claro, te doliste de haber ofendido a Dios, ya no pecas más, porque dice de que el que confía en sus pecados y se aparta, se aleja de él, alcanza misericordia. Entonces ya no se vuelve a pecar, se deja de pecar. Cuando alguien se ha arrepentido verdaderamente, se deja de pecar. La Biblia habla de Balaam, la Biblia habla de Saúl y otros que confesaron sus pecados, pero siguieron en los mismos, tal y como si nunca los hubieran confesado, seguían en sus mismas cosas, sus mismos pecados. Y encontramos en la Biblia un ejemplo muy hermoso que es el hijo pródigo y otros también que hicieron la misma confesión, pero ellos dejaron sus pecados y se volvieron al camino de la justicia. Los que realmente se arrepienten de corazón, no solamente confiesan sus pecados, hermano, amigo, sino que también los dejan, se alejan de ellos. Romanos capítulo 6, versículo 2, dicen, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya lo confesamos, ya nos arrepentimos. No puede ser que yo me arrepentí el domingo y el día lunes estoy haciendo otra vez las cosas de las cuales me arrepentí el domingo en la dominical. No puede ser que en el culto evangelístico la palabra de Dios me llegó, tocó mi corazón, dije sí, yo soy pecador y confieso mis pecados, me convencí, confieso mis pecados, pero sin embargo fue un arrepentimiento de haber hecho algo malo. Por ese momento me dolió, pero vuelvo y salgo y continúo mi vida como si nada ha pasado. No, el que se arrepiente verdaderamente, genuinamente, deja el pecado. Ya no practica más. El que pecaba no peque más. El que mentía no mienta más. El que era injusto no sea injusto. Así que cuando ha habido un verdadero arrepentimiento, se deja de pecar. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, sino que también lo dejan de pecar. Ya les he dado la cita, Romanos 6:2. Los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay restitución. Esto es muy importante. Vea qué hermoso es el arrepentimiento, la enseñanza, la doctrina del arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? No, claro que no. No tiene sentido. Así es. Así es, claro. Si yo me arrepiento de algo malo, pues tiene que haber una restitución, porque si no hay restitución, mire, la restitución acompaña al verdadero arrepentimiento. Lo acompaña. Hay un verdadero arrepentimiento, hay una restitución. La restitución quiere decir enmendar nuestros males o enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Eso es una restitución. Hay un pasaje en la Biblia que es muy conocido por los lectores, Zaqueo. ¿Se acuerdan esa historia de Zaqueo? Zaqueo tuvo una actitud correcta cuando dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay una restitución. 19, verso 8. Esta actitud, la de Zaqueo, hizo que Cristo dijera, hoy ha venido la salvación a esta casa. Restitución. Qué hermoso es poder entender que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una restitución. No éramos hijos. Nos arrepentimos de corazón y Dios nos restituye
a hijos suyos. Así que qué hermoso es el arrepentimiento. Ay, no, yo no tengo que arrepentirme. No, sí tenemos. Y el que se arrepiente, hay un verdadero arrepentimiento, tiene grandes bendiciones parte del Señor. Si hay algún pecado oculto, confiésale al Señor. Arrepiéntete. Que hay esa convicción, en ese dolor, en tu corazón. Deja de pecar, deja de hacer lo malo. Y Dios hará en tu vida una restitución. Y por último, en esta primera parte, es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo habíamos dicho al principio, que tiene que haber un cambio. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio del corazón. No es algo solamente externo, es algo interno. Ese arrepentimiento hace que hasta mi corazón cambie, sea cambiado, transformado. Un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida, claro que sí. Abandonar sus malos hábitos, sí, puede hacerlo. Hay clínicas de desintoxicaciones. El hombre puede cambiar algunos malos hábitos y todavía seguir siendo pecador. Puede él dejar muchas cosas malas que hacía, muchos vicios nocivos. Él puede abandonar sus malos hábitos y todavía ser un pecador. Un pecador, ¿por qué? Porque no ha pedido perdón a Dios. No se ha arrepentido para con Dios. Incluso, él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho. Ay, ve, es que yo volví a hacerlo, volví a caer lo mismo, volví nuevamente a mi vida antigua, anterior, de antes, he vuelto todavía. Él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho. Pero la Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza de Dios, que es el arrepentimiento, como leemos en 2 Corintios 7:10, produce salvación. Qué hermoso es nuestro Dios y qué precioso es el arrepentimiento. Quizás Él también haga restitución de su mala vida, de su vida antigua, pero a su propia justicia, a su propia forma de pensar. Si hizo mal, ya no lo hago. Si alguien le hizo daño, bueno, le voy a recompensar. Pero si no ha habido un arrepentimiento genuino para con Dios, ¿de qué le sirve al hombre aquello? Necesita tener un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice en el libro de Isaías, permítame leerle este versículo, Isaías capítulo 64. Me acompañan, por favor, Isaías capítulo 64 en el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos estamos en esa situación. Nuestra propia justicia es inmundicia para con Dios. Es como trapo de inmundicia para Dios. Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales de arrepentimiento, de los que hemos venido hablando en los otros puntos anteriores, es necesario tener un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted va a experimentar un cambio de sentimientos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de actitud. No somos los mismos. Es que no podemos continuar siendo los mismos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un fruto en nuestra vida. El que hurtaba ya no hurta. El que mentía ya no miente. El que adulteraba, fornicaba, ya no lo hace. El que se embriagaba ya no lo hace. Y etcétera, etcétera. Porque hay un verdadero arrepentimiento. Hay un cambio. Se ha efectuado una revolución, una regeneración en la vida del hombre. Un cambio, como decía, de sentimiento, un cambio de actitud hacia el pecado. Hay un cambio. Yo he visto muchas personas testigos de esto,
que eran personas que les gustaba mucho, digamos, el tabaco, el licor, pero el día que se arrepintieron, es más, llegaron hasta ebrios al altar algunos. Algunos tenían 2 y 3 señoras, pero el día que se arrepintieron de corazón y llegaron al altar, si estaban ebrios, se levantaron lúcidos. Si les gustaba fumar y todo, cuando salían de la iglesia, no, eso ya le diga, eso era malo. Uy, que vivía o convivían con otras personas que no eran sus esposas, iban y decían, no, yo tengo que hacer mi vida con mi esposa y ya no, lo demás se terminó, porque hay un cambio de actitud, hay un cambio de sentimiento. Y ahí es cuando la gente dice, oiga, a este le lavaron el cerebro los pentecostales. No, es que ha habido un verdadero arrepentimiento en el corazón. Y no solamente le lavaron el cerebro, le lavaron desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Y hay un fruto que se ve. Es lo que le llamamos, hay un testimonio vivo. Y es que cuando hay un verdadero arrepentimiento se efectúa esos cambios. Aún en la actitud de la persona. Lo digo porque hay muchos que dicen, no, yo soy así, si me quieren me aceptan así. No, es que hay un cambio hasta en la actitud del hombre cuando uno se arrepiente. No, es que mi abuelo era así, mi padre era así, y por genética y por herencia yo sigo siendo igual que ellos. No. Hay un cambio. Si eras colérico, ya no eres colérico. Si eres flemático, ya no eres flemático. Si eras sanguíneo, ya no eres sanguíneo. Ahora eres hijo de Dios a imagen y semejanza suya. Porque hay un cambio de actitud, porque hay un verdadero arrepentimiento. Hay un cambio de actitud hacia el pecado y hacia la justicia de Dios. En verdad, eso se llama un cambio de corazón. Eso es un verdadero arrepentimiento. Así que, pues, no sé si lo dejamos por ahí esta primera parte, hablando de lo que es ese verdadero arrepentimiento en la vida del hombre, la vida de la mujer que acepta a Jesucristo en su corazón y se convierte en un verdadero seguidor, en un verdadero cristiano, en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Mi hermano Didi. Amén, mi hermano Jairo. Bueno, esto está muy interesante. Yo estoy aquí tomando nota porque verdaderamente en toda esta primera parte que usted nos ha explicado, los frutos del arrepentimiento entonces se pudieran considerar que son la convicción, la confesión, dejar el pecado y como resultado la restitución. Esto es la prueba de que el arrepentimiento entonces trae un efecto positivo a la vida del creyente. Vamos a hacer una breve pausa musical mientras usted se toma algo por ahí o decide volver a enviar el link a algún amigo que todavía no lo esté escuchando, y enseguida regresamos con este programa para la finalización de este hermoso tema. Recuerde, estamos en Paso a Paso a través de Radio IPUE. Vamos entonces a escuchar esta melodía musical y regresamos con ustedes en contados minutos. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado.
me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Continúa con nosotros en Radio Pue. Radio Pue, la radio que te sintoniza con Dios. Amén. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos nuestros oyentes a través de Radio Pue en esta tarde, este programa Paso a Paso. Hoy estamos estudiando un precioso tema en el cual estamos mirando el verdadero arrepentimiento. Bueno, nuestro hermano Jairo ya nos ha dado unas pautas muy importantes, nos ha dado citas bíblicas para que nosotros las tengamos en cuenta. Yo quisiera también mencionar algo acerca de esto porque yo creo, bueno, quizás me adelantaré a lo que el hermano Jairo le queda por decir, pero me llama la atención en el sentido en el que el Señor Jesucristo él hizo la apertura de su ministerio. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, allí donde después del salir de este proceso o de este periodo de ayuno, cuando estuvo en el desierto, él salió a su ministerio y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su primera frase, dando a entender entonces todas estas verdades que escuchamos en la primera parte de este programa, que el arrepentimiento es como el punto de partida para que la vida cristiana empiece a surgir en la vida del hombre. Pudiésemos decir que es el inicio del camino a la libertad, ¿cierto? Porque una persona cuando se arrepiente verdaderamente se libera. Cuando alguien deja atrás eso que le está causando dolor, ese sentir dolor del que nos hablaba el pastor, es la actitud nuestra hacia lo que verdaderamente sabemos que hemos hecho mal, y si dejamos eso aparte y sentimos, porque el arrepentimiento pues conlleva una cantidad de beneficios, entre ellos es no solamente obtener la libertad, sino obtener el perdón. Cuando alguien se arrepiente de verdad, genuinamente, sigue haciendo esos frutos dignos de los que estamos hablando, ¿no? Decíamos que había que tener una convicción, una confección y dejar el pecado. Ahí hay un texto bíblico que
Es un clásico del arrepentimiento, ¿no? El Evangelio de Lucas en el capítulo 15, allí está la parábola del hijo pródigo. Léasela en su casa. Mire que este joven, el hermano lo mencionó, es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento, porque él no solamente se propuso hacer cosas, sino que luego las ejecutó. Entonces, hermano Jairo, siga usted con esta parte tan verdaderamente edificante que es hablar del arrepentimiento. Amén, mi hermano Didier. Gracias. Sí, justamente estábamos escuchando nos estaba compartiendo usted. Justamente iniciamos diciendo aquello en la primera intervención, que el arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Eso está en Mateo 3, capítulo 3, verso 2. Es el primer mensaje del ministerio del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, verso 17. Es el primer mensaje que también después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro también lo dio, Hechos capítulo 2, verso 38. Por eso decía que el arrepentimiento es un tema muy, pero muy importante, muy delicado, que debemos de entenderlo, vivirlo y practicar. Hablamos hace poco lo que es o el fruto que se debe de tener cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero también es importante que la gente pueda comprender que no es un verdadero arrepentimiento, porque la gente puede estarse arrepintiendo, pero realmente pues no sabe que no es un verdadero arrepentimiento lo que está haciendo. Un ejemplo, ¿qué no es un verdadero arrepentimiento? No es un verdadero arrepentimiento, no es solamente un cambio de mentalidad. No, es que ya yo no pienso como antes. Mire, un borracho que deja su vicio porque le está perjudicando su salud continuamente, lo deja no porque ha entendido que es un pecado, que es un mal, sino lo deja porque le está afectando a su salud. Eso no le alcanza para la salvación, no le alcanza. Entonces, realmente, un verdadero arrepentimiento no es solamente un cambio de mentalidad, porque sigue siendo un pecador, aunque deje de beber, sigue siendo un pecador. Es un pecador porque dejó sus vicios nocivos por motivos personales, por motivos de salud. No, eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es cuando sintió que está condenada su vida por esas cosas malas que él está haciendo. Él dejará de ser un pecador solo si se siente triste por sus pecados, según la voluntad de Dios, y se arrepiente de corazón. Esta verdad se aplica a cualquier pecado, cualquier situación de pecado. La pregunta más importante no es, ¿ha cambiado usted de mentalidad? No, esa no es la pregunta, sino ¿por qué ha cambiado usted de mentalidad? No, yo cambié porque sentí dolor en el corazón, me arrepentí, entendí que había ofendido a Dios y dejé lo malo. Bien. No, yo lo dejé porque me estaba haciendo daño para el hígado. Pues no le alcanza para la salvación. Entonces, no solamente un cambio de mentalidad, porque la gente dice, mira, pero yo no bebo, yo no robo, yo no golpeo a nadie, yo no insulto, yo ya soy otra persona. Pero ¿qué te llevó a esa mentalidad? ¿Un verdadero arrepentimiento o solo para congraciarte con las demás personas? Necesitamos que haya un cambio de mentalidad, pero porque ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Un verdadero arrepentimiento no es solamente, decíamos, que hay que estar triste por haber ofendido a Dios, pero no es solamente estar triste por los pecados que han sido realizados o que han sido cometidos. Porque en la Biblia tenemos dos ejemplos de dos personas que cometieron mal. Judas y Pedro. Ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho. El uno dijo, no, he entregado sangre inocente, no, me siento mal. Y otro se sintió también triste porque lo negó a Jesús. Uno porque lo entregó y el otro porque lo negó. Ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho. Pero solo Pedro volvió al Señor para recibir perdón. Estaban tristes,
Ay, sí, estoy triste de haber hecho malo, pero eso no solo te alcanza para la salvación. Debes ser triste por haber ofendido, haber pecado contra Dios. Pues yo repito, de los dos, entre Judas y Pedro, solo Pedro fue el que regresó para pedirle perdón a Dios. La única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es la que trae al pecador arrepentido a Dios. Si alguien dice, sí, verdad, me arrepiento, he hecho lo malo, pero no va a Dios, no es un verdadero arrepentimiento. Puede estar triste por las cosas que dijo, que hizo, que pensó, pero si esa tristeza no lo lleva a Dios, no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, necesitamos que esa tristeza por haber ofendido, por haber pecado contra Dios, ese arrepentimiento verdadero me lleve a arrepentirme a Dios para recibir su perdón, lo que hizo Pedro. Judas no. Sí, se puso triste, dijo, ay, he hecho mal, pero que fue y se ahorcó. Dejar su... realmente cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay esa tristeza, pero aparte de esa tristeza, hay que dejar sus pecados y enmendar sus malas acciones. Es lo que hizo Pedro. ¿Recuerdan cuando le decía a Pedro, me amas, Pedro, me amas? Y él dijo, Señor, a la tercera vez, tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente. ¿Cómo te voy yo a decir algo? Entonces hubo un verdadero arrepentimiento en el corazón. Acuérdense, un verdadero arrepentimiento no es solamente entonces estar triste. Ay, ve así, está triste porque pecó. No, pero si eso no te lleva a los pies de Cristo, ojo. Porque hay muchas personas que viven y están en las congregaciones. Ay, qué pena, hermano, yo sí cometí pecado en Dios, pero no se arrepienten de corazón porque no lo lleva a buscar al Señor. No es solamente un cambio de mentalidad. No, ya no hago eso. No, tiene que llevarte a la presencia de Cristo, tiene que llevarte a los pies del Señor. Amén. Cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Un verdadero arrepentimiento no es simplemente afiliarse o ir a una iglesia. No, yo voy a tal iglesia. Eso no significa que te hayas arrepentido. Algunos asisten a las iglesias para poder seguir más fácil en sus pecados. No, él va a la iglesia, yo no creo que él haga eso. Si él está asistiendo allá a tal congregación, yo no creo. Lo hacen simplemente para, digamos, para seguir con más facilidad en sus andanzas, en sus pecados, sin ser juzgados por la gente. Porque la gente lo que va a decir, no, como él asiste allá, yo creo que él se ha arrepentido. Mientras que por ahí donde no lo ven, sigue él en sus malas prácticas, en sus malos caminos. Así que asistir a una iglesia es bueno, pero eso no es todo. Si el que va a la iglesia no se ha arrepentido de corazón, si Cristo viene, ¿qué será la vida de él? Porque necesitamos que haya un genuino arrepentimiento en el corazón. Acuérdese entonces que el asistir a una iglesia no reemplaza a un verdadero arrepentimiento. Usted puede acompañar, puede ser muy fiel oyente, puede ser un feligrés que va siempre a las reuniones, pero eso no reemplaza a un arrepentimiento genuino. A veces nos podemos convertir en unos eternos simpatizantes, pero eso no sustituye al arrepentimiento. Entiéndalo en esta hermosa hora. Ser asistente a una congregación no significa estar arrepentido. Necesitamos dar el paso de fe del arrepentimiento para con el Señor. Miren, es más, antes decíamos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio en la vida de las personas, hay una restitución en la vida de las personas, pero déjame aclararte algo en esta hora para que me entiendas. Mire, asistir a una iglesia está bien, pero necesitamos arrepentir. El verdadero arrepentimiento no es simplemente confesar el pecado. Antes decíamos que hay que confesar el pecado, pero no simplemente es confesar el pecado. Miles de personas, como ya hemos dicho, como Balaam, Saúl, Judas y Iscariote, han confesado. Yo he pecado, dijo Judas. Yo he pecado, confesó su pecado.
pero han seguido pecando como antes. Hay gente que dice, no, yo he hecho esto, pero sigue haciendo lo mismo. No hay virtud alguna en el confesar los pecados. No, no lo hay. A menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que es según Dios, según 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que es un arrepentimiento, una tristeza en el corazón según Dios, pero un arrepentimiento para salvación. No es una simple reformarse. Sí, tiene que haber un cambio en la vida de la persona, pero un verdadero arrepentimiento no es simplemente porque hay una reformación en la vida de él. Un hombre puede dejar todos sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Puede dejarlo externamente todas las cosas, pero aún todavía en su corazón está, como la Biblia dice, que el pueblo hebreo salió de Egipto, pero su corazón aún estaba en Egipto. Hay muchos que pueden haber dejado muchas cosas y se pueden haber reformado físicamente. Algunas de cosas que hacían ya lo dejaron. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, quiere decir que todavía está en su corazón aquellas cosas. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformado por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros podamos arrepentirnos, pero un verdadero arrepentimiento. ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿Qué me lleva a mí a dar ese paso de un verdadero arrepentimiento? Oiga, yo creo que lo primero es saber que somos pecadores y que por tal motivo estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, 23. Y eso a mí debe de motivarme a dar ese paso de un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué más? Yo tengo que arrepentirme, dar ese paso del arrepentimiento, pero de verdad. Porque Dios está airado contra el pecado todos los días, dice el Salmo 7:11. Todos los días está airado Dios contra el pecado. Cada día que pasa, el hombre hace más pecado y esto hace enojar a Dios. Existen ciudades que Dios acabó, que Dios derribó, destruyó, porque habían pecados en ella. Por sus pecados, dice la Biblia que sus pecados llegaron a sus límites, llegaron a la misma presencia de Dios, tal que provocaron el derramamiento de la ira de Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado que ven. Entonces, es importante arrepentirse porque Dios está irado contra el pecado. Necesitamos arrepentirnos porque el arrepentimiento es un paso definitivo. No hay más. Es un paso definitivo en el camino a la salvación. Forma parte del plan de Dios para salvar al hombre, el arrepentimiento. Sí, vayan, predíquenle, llévenle el mensaje. Pero necesitamos oír y creer a la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que entonces dar ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento? Por las bondades maravillosas de Dios en nuestra vida. El arrepentimiento, yo casi que diría, como dice la Biblia aquí déjeme buscarlo, por favor, creo que 2 de Timoteo. Vamos a mirar un texto bíblico aquí. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25 dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Leyendo este texto bíblico, diría que el arrepentimiento mismo es como un don, un regalo de Dios para el hombre, para que se arrepientan. En el plan de Dios para la salvación, el arrepentimiento es la parte que le corresponde al hombre. El hombre tiene que dar el paso en fe del arrepentimiento. Eso le corresponde al hombre. A Dios le corresponde perdonarlo, pero al hombre arrepentirse de verdad. Sin embargo,
Nadie puede demandar ningún mérito para sí por haberse arrepentido. Bueno, yo ya me arrepentí, Dios tiene que salvarme. No, no. Tiene que haber un genuino y verdadero arrepentimiento. Porque ese es el mandato de Dios. Es lo que Dios ha dejado estipulado, establecido, ordenado, que el hombre tiene que arrepentirse. Y al arrepentirse verdaderamente viene la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios para salvar, para alcanzar al hombre y salvarlo. Pero debe haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, son cosas muy importantes las que nos debe a nosotros llevar realmente a dar ese paso de fe para el arrepentimiento. Porque somos pecadores, porque Dios está irado contra el pecado siempre, porque el arrepentimiento es un paso definitivo para la salvación, según Lucas 24:47. Nosotros nos arrepentimos de corazón al oír la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, al oír el evangelio de Jesucristo, la verdad del Señor, nosotros damos ese paso de fe, el arrepentimiento. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos oír el evangelio, oír la palabra del Señor. Cuando usted vaya a los lugares de reunión, cuando esté en los refanes, escuche la palabra del Señor. Cuando haya un evento, una programación, un campamento, confraternidad, en su congregación donde usted va, escuche la palabra de Dios, porque ella le va a hacer producir fe en su corazón para que usted se paso hacia el arrepentimiento. Y cuando usted escucha con fe, miren los milagros, van uno tras otro. El Espíritu Santo comienza a actuar en su vida y lo convence de que es un pecador y que necesita arrepentirse y aceptar a Jesucristo en su corazón. Así que es importante todo esto. Y cuando usted entiende, el Espíritu Santo le revela a usted la palabra, usted se convence, hay un convencimiento del pecado. Y dice, yo necesito un Salvador. Y ahí está Jesucristo listo para salvar. Así que es importante esto lo que estamos hablando sobre el arrepentimiento. Pero mire, para ir finalizando, el arrepentimiento o el verdadero arrepentimiento no es simplemente aborrecer o el aborrecimiento del pecado. Una persona no se aparta del pecado mientras que él mismo le gusta, aborrece las cosas, pero en su corazón sigue estando todavía sigue estando todos esos deseos. Sigue todavía, le encanta bebidas alcohólicas, por poner algún ejemplo. El hombre que se deleita en sus placeres pecaminosos, el fumador que está empedernido con su tabaco, el que sigue las modas y ama las tradiciones de este mundo, todos son víctimas sin esperanza hasta que llegan al punto de ese verdadero arrepentimiento. Y cuando da ese paso de fe, el mundo lo deja, el mundo se aleja de él, porque hay un verdadero arrepentimiento. Así que es importante, estimado hermano, amigo que nos escucha en esta hora, tener un verdadero y genuino arrepentimiento. Acuérdese que ese arrepentimiento es un mandato de Dios. Ya lo leíamos en Hechos capítulo 17, verso 30, el comienzo. Ya lo hemos leído y lo hacía mención también nuestro hermano Didier, Mateo capítulo 4, verso 17. Lo decíamos al principio, Juan el Bautista lo dijo, es necesario el arrepentimiento. Los apóstoles, usted lee en Marcos capítulo 6, verso 12, nos está diciendo, hay que arrepentirse, es necesario arrepentirse. Vea, todos, amigos y hermanos, todos predicaron acerca del arrepentimiento y lo ordenaron como un mandamiento esencial en la fe cristiana.
Lucas capítulo 24, verso 47, Dios mandó a que se enseñara acerca de esto en todas las naciones. Así que es importante que usted y yo demos ese paso de fe, el arrepentimiento. El arrepentimiento, voy finalizando, es esencial para la salvación. Necesitas, amigo, necesitas arrepentirte. Lucas 13:3, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vale la pena destacar que una de las primeras y últimas palabras dichas públicamente por Cristo mientras estuvo en la tierra fueron acerca del arrepentimiento, siendo que el alma que pecare, esa morirá. Así que importante, Ezequiel capítulo 18, verso 4, si no me equivoco, es donde está aquel, dice, todas las almas son mías, el alma del Padre mía, el alma del Hijo mío, pero el alma que pecare, esa morirá. Sabemos que un pecado en el alma significa muerte eterna, muerte eterna. Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Necesitamos, para ser un verdadero discípulo del Señor, necesitamos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y cuando tenemos ese buen arrepentimiento, hermano, amigo que usted nos está escuchando en esta hora, Dios hace una remisión de nuestros pecados. Cristo murió y fue crucificado allá en la cruz, murió, dio su vida por nosotros y resucitó a fin de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Así que si Cristo hizo eso por usted, dio su vida por usted, murió por usted, no se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó para su justificación, resucitó para poderlo rescatar, para salvarlo, para perdonarlo, pero necesitas dar el paso del arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento. Así que quiero dejarte este pensamiento, esta enseñanza en esta hora, y qué hermoso sería que usted pueda dar ese paso importante en su vida de un verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento va más allá del poder, hermano, simplemente de sentir, de reconocer, no. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un poder de Dios hacia usted que lo cambia, lo transforma, lo regenera, lo hace una nueva persona, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, te cambia el corazón. Qué hermoso es poder dar ese paso de fe para un verdadero arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Hermano Didier. Amén, mi hermano Jairo. Bueno, que la palabra en esta hora yo creo que ha sido clara y agradecemos por su disposición, el poder atender a la invitación de este programa, explicarnos de una forma tan clara este segundo paso para ser un verdadero discípulo. Obviamente que nos quedan muchos temas que ver, pero partiendo de esta base tan importante, a partir de aquí, ya nosotros poder ir incrementando en nuestra vida espiritual todo aquello estos requisitos que son necesarios para identificarnos dentro de esos verdaderos discípulos. Muchas gracias, hermano Jairo, por su disposición, por la exposición de la palabra. Y agradecemos también a cada oyente que ha estado ahí conectado a este programa, a los que han reportado su sintonía, a todos ellos, que Dios les bendiga grandemente y les esperamos la próxima semana con este tema. Seguiremos estudiando los pasos que debe dar un verdadero discípulo. La semana entrante, si Dios nos permite, nos acompañará nuestro hermano John Anderson Pavón. Él nos estará hablando acerca de marcar la diferencia. Ese es el siguiente paso. De una vez, para todos aquellos que les gusta tomar nota, el tercer paso que daremos para ser un verdadero discípulo será marcar la diferencia. Saludos a la Iglesia del Señor allí en Torrevieja, a toda su hermosa familia. Es una bendición tenerle en el programa y esperamos volver a tenerle próximamente, hermano Jairo. Amén, mi hermano Didier. Un saludo, un abrazo
muy fraternal para su familia, felicitarlo por este programa que tiene y animarlo a cada uno de los hermanos que se han sintonizado a compartir este enlace de paso a paso. Acuérdense, a través de IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Bueno, a ver si para la próxima nos mandamos a hacer unos polos con el paso a paso y poderlo salir por aquí, será una bendición también. Mi hermano Didier, un abrazo, que Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Todos los oyentes, Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles. Recuerde, a través de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz. Dios será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria y será en